Hola, buenos días. Bueno, vamos a continuar con nuestras lecturas sobre Anthony Giddens y Pierre Bourdieu. En esta ocasión nos vamos a centrar en el trabajo de Anthony Giddens para los fines que nos interesan en nuestra materia, por supuesto. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué nos interesan? Se preguntarán ustedes, dos pensadores que no pertenecen a la tradición del culturalismo norteamericano. Esto es así porque tanto Anthony Giddens como Pierre Bourdieu se proponen superar la dicotomía entre la gente y la estructura, cuestiones que nos remiten al campo de las problemáticas que ya se venían planteando desde fines del siglo XIX. Nosotros hemos visto en Corrientes Antropológicas 1 el esfuerzo por diagramar una historia general de la humanidad eh, con el objetivo de pensar cómo se habían sucedido las distintas etapas del desarrollo humano siguiendo la línea de progreso. Y eso fue pensado en términos de una sucesión de totalidades sociales. ¿Recuerdan ustedes? Salvajismo, barbarie y civilización, por ejemplo, caza, pastoreo, agricultura y comercio. Esa sucesión de totalidades sociales permitirían trazar un orden en la historia humana. Seguirían ese propósito. El sujeto individual, particular, no tenía importancia alguna, solo era de alguna manera la muestra o la encarnación de un determinado tiempo histórico. Y menos aún tenían importancia, por supuesto, sus sentimientos y voluntades. Bueno, en Corrientes Antropológicas 2 comenzamos a entrever una revolución en el seno de las ciencias sociales donde se comenzó a pensar si lo importante no se situaba más en el campo de las significaciones y de los sentimientos que en el de la razón, que todo lo explicaba siguiendo la línea de la evolución y el progreso. Entonces comenzó a ponderarse la cualidad particular de las culturas, sus diferencias, y quien actuaba en el seno de esas culturas era el sujeto. El sujeto actuaba en virtud de sus tradiciones, la encarnación de un ser social portador de tradiciones culturales. Vemos entonces cómo se planteaba la disyuntiva entre la centralidad del sujeto o de la estructura. Disyuntiva que, como ustedes saben muy bien, mortificó a Dilthey hasta sus últimos días, pero que pudo empezar a superarla a partir de la concepción de un sujeto como punto de intersección de los sistemas de cultura. Bueno, a lo largo de la materia hemos visto cómo el intento de despegarse de formulaciones conjeturales llevó a los antropólogos a centrarse en estudios descriptivos de la cultura. Sin embargo, prontamente vieron la importancia de buscar una dimensión explicativa para la subjetividad. Y esa fue la tarea de los discípulos de Boas, quienes a través de los estudios de carácter nacional, personalidad básica, análisis configuracional, estudio de patrones culturales, etc., pretendieron interpretar las cualidades trazadas por la tradición. Avanzado ya el siglo XX, vemos que Anthony Giddens y Pierre Bourdieu retoman esas preocupaciones parados, obviamente, en situaciones históricas diferentes. Y es más, parado en una situación histórica que los global, que los aúna a los dos, y con particularidades en cada uno de los casos. ¿Qué estamos dando?
¿Qué estamos diciendo? El neoliberalismo es el contexto general, pero dentro del neoliberalismo uno busca la integración mientras que el otro busca la resistencia. Esto lo hemos visto ya con bastante detalle en el encuentro anterior. También en el encuentro que ha desarrollado Daniela, recorrimos los tópicos más salientes de la propuesta de Pierre Bourdieu en relación con nuestras preocupaciones, y hoy lo haremos con la de Anthony Giddens. Hoy vamos a trabajar el capítulo 2 del texto La Constitución de la Sociedad. Este capítulo se denomina Conciencia, Propio Ser y Encuentros Sociales, y en el mismo Giddens se va a plantear, a proponer un conjunto de objetivos. En primer lugar, examinar algunos problemas conceptuales que nacen de conectar los conceptos de la teoría de la estructuración, que es la que él sostiene, con una interpretación de lo inconsciente, y así abrir preguntas sobre el propio ser y el yo del agente reflexivo. Otro de sus objetivos es tratar de retratar el modo en que se pueden representar el entrelazamiento entre el consciente y el inconsciente, y cómo acaba de tomar los aportes de Erik Erikson, ya vamos a hablar de él, y cómo esa interrelación deriva en cuestiones de la naturaleza social vinculados con el carácter rutinizado de la vida cotidiana. Deben estar entreviendo cómo nos resuena Boas en toda esta cuestión. Y el último de los objetivos es el lugar de la copresencia, es decir, de los encuentros sociales. ¿En qué situaciones? En las situaciones críticas. En las situaciones críticas, que es cuando se subvierten las rutinas y la conexión, y también va a observar la conexión con aspectos inconscientes de la personalidad. El cuerpo, la corporeidad del cuerpo será la unidad del material utilizado como el lugar del propio ser. El cuerpo va a ser la sede. Bueno, Anthony Giddens va a proponer una nueva organización de la estructura psíquica del individuo. Él parte y repasa un poco la estructura freudiana entre el ello-yo y el super-yo, pero propone para sus fines una estructura nueva. ¿Qué sería? El sistema de seguridad básica, la conciencia práctica y la conciencia discursiva. De Freud va a tomar la concepción del yo como agente. El yo tiene que ser referido al cuerpo en tanto esfera de acción, si bien este yo se va a estar constituyendo como tal siempre en referencia al discurso del otro. Él va a hacer un recorrido de las diferentes acepciones de los términos consciente e inconsciente, y destaca una vez más que Freud entiende al individuo con capacidad de agencia. Va a describir cómo el sentido común entiende al concepto de consciente, y dice que habitualmente nosotros entendemos como estado de conciencia o como consciente a la atención que se presta a los sucesos que suceden a nuestro alrededor, ¿no? Alrededor de nuestra actividad.
Entonces, por ejemplo, dice el docente puede ser consciente de los estudiantes que le están prestando atención porque los ve en las primeras filas de la clase y puede tomar nota de su actitud, pero no tiene conciencia de lo que sucede en el fondo, que pueden estar charlando, conversando. Entonces, él no acepta, si no acepta denominar como inconsciente ese estado de desconocimiento de la actividad que se está realizando fuera de su presencia. Acá estamos hablando de otra cosa. Que vamos a pasar a precisarla en este momento. Conciencia discursiva, va a decir Giddens, implica una aptitud, una capacidad para poner las cosas en palabras. Lo inconsciente en la teoría freudiana sería lo opuesto. Sin embargo, es necesario precisar la relación entre memoria y lenguaje porque lo inconsciente solo se puede entender en los términos de memoria y el papel del tiempo. El presente, tenemos que tener en cuenta, es un presentificar en el sentido heideggeriano. La memoria es un aspecto del presentificar, es un traer, un revivir, ¿no? Un traer a nuestra vivencia. Si el pasado está separado del presente, memoria significa recordar, pero este punto es ingenuo. Estas observaciones, como verán ustedes, denotan la intimidad existente entre memoria y percepción, lo que lleva a dividir a las teorías entre subjetivistas y objetivistas que se posicionarán en un discurso que recuerda mucho a la polémica entre idealistas e idealistas, realistas e idealistas, que hemos visto ya varias veces en estos 2 años, donde la producción de la percepción y la forma predada del mundo de los objetos percibidos está presente. Hay intentos de superar esta división. Estos intentos consideran que una percepción se organiza, presten atención a esto porque es absolutamente boasiano. Señala Giddens que una percepción se organiza siguiendo esquemas de anticipación por los que el individuo anticipa nueva información que llega mientras simultáneamente hace digestión mental de la antigua. La percepción, dice, nace de una continuidad espacial y temporal organizada como tal de una manera por el que percibe. Para Giddens, el punto de referencia es el cuerpo situado e interactuando con el mundo material y social. Para Boas, el punto de referencia sería la cultura, donde se encuentra el mundo material y social a la vez que la estructura psicofísica del individuo. Bueno, Giddens va a caracterizar la percepción como un conjunto de dispositivos de ordenación temporal configurados por los movimientos y orientaciones del cuerpo en los contextos de su conducta. Ello nos hará ver la gravitación de una atención selectiva en la conducta cotidiana. La atención perceptual es selectiva.
y la selección va a estar expresando los compromisos de los sujetos, de los agentes, dicen ellos, con sus medios. Es algo así como cuando nosotros decimos no hay peor sordo que el que no quiere oír, es decir, hay una disposición hacia la percepción. Las cosas son del color según el cristal con que se miden, ¿no? Considerando la participación del presente en la memoria, entonces es necesario distinguir conciencia como noticia sensorial, memoria como una constitución temporal de la conciencia y recordación, que es el medio para recapitular experiencias pasadas de modo que puedan ser enfocadas en la continuidad de la acción. Esto nos pone en el terreno de la conciencia práctica y la conciencia discursiva en tanto mecanismos psicológicos de recordación. ¿Qué es la conciencia discursiva? La conciencia discursiva denota la recordación de lo que puede ser expresado verbalmente. La conciencia práctica es la recordación en el curso de una acción sin ser expresado discursivamente como un saber. Es un saber hacer. Lo inconsciente, atención con esto, lo inconsciente es inaccesible porque son o experiencias anteriores a la competencia lingüística o remiten a la existencia de represiones. Pongan mucha atención con esto porque nosotros cuando trabajamos estas cuestiones contraponemos a lo consciente, lo no consciente, nunca lo inconsciente. En el caso del ejemplo que les daba hoy, el docente sería no consciente de lo que está ocurriendo en el fondo del aula, pero nunca inconsciente. Bueno, las relaciones sociales de los sujetos están mediando permanentemente las prácticas rutinizadas de la vida cotidiana. Gies va a proponer que la vida cotidiana ordinaria incluye una seguridad ontológica, una seguridad del ser que expresa una autonomía de gobierno cultural dentro de rutinas predecibles. Para sostener esto, él se va a apoyar en Erikson. Erik Erikson, fíjense qué nombre, qué ego que habrá tenido el papá que le puso Erik Erikson. Se trata de un psicólogo culturalista norteamericano muy interesante. Bueno, entonces le decía que Gies se apoya en Erikson para proponer que la generación de sentimientos de confianza en otros, que es el estrato más profundo del sistema de seguridad básica, proviene básicamente de las rutinas predecibles y del cuidado instituido tempranamente por madres y padres. Gies habla de los cuidados parentales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el bebé, en su primera etapa, el bebé cuando nace necesita tener conciencia de que hay una continuidad en sus cuidados, que alguien lo va a alimentar, que lo va a proteger, que lo va a arropar. Debe establecer una rutina para establecer esos mecanismos de seguridad básica. En general, esa rutina es provista por los padres o por los padres sustitutos, ¿no? Pero necesita de esa rutinización
para que no ingrese en un estado de marasmo. Esto es básicamente la propuesta de Erikson, que después vamos a hablar un poquito más. Bueno, Guinness incorpora también a Goffman en el sentido de que la seguridad ontológica es protegida y mantenida por la predictibilidad de la rutina. Yo estoy seguro, me siento más seguro cuando sé qué es lo que me espera, qué es lo que va a venir, porque lo que va a venir es más o menos lo de siempre. Sabemos que en determinada hora del día nos alimentamos, sabemos que tenemos determinados ropajes para protegernos del frío cuando llegue la estación, sabemos el estado de pérdida del horizonte de futuridad nos provoca mucha angustia, y es un poco los aspectos que a los cuales nos referimos al hablar de el sentimiento angustioso que provoca, por ejemplo, la precariedad laboral o, por ejemplo, las situaciones que se están viviendo en este momento en contextos de pandemia, ¿no? Esta ausencia de predictibilidad genera mucha angustia. Bueno, el anegamiento, dice, el anegamiento de modos habituales de actividad por una angustia que el sistema de seguridad básica no puede contener de manera adecuada es específicamente un aspecto de las situaciones críticas. Ven acá, por eso nos interesan estos autores, porque los culturalistas norteamericanos, y menos aún Boas, se concentraban en las situaciones críticas, sino que justamente estudiaban la costumbre, la rutina, el hábito en situaciones normales. Acá lo que opinan estos autores es que creo que se los dije varias veces, en el siglo XX el conflicto es la norma, entonces tenemos que desarrollar herramientas conceptuales que sean aptas para observar las situaciones críticas, y justamente es en estas situaciones críticas donde ellos observan que se presenta una ruptura de la rutina, un resquebrajamiento de la rutina. Lo podemos pensar muy bien para analizar esta la discontinuidad inicial de las rutinas que tuvimos cuando comenzamos la cuarentena, y cómo necesariamente luego tuvimos que desarrollar nuevas rutinas para no ingresar en un estado de angustia permanente. Bueno, el agente es el sujeto global localizado en el espacio-tiempo corpóreo del organismo vivo. El propio ser es la suma de las formas de recordación por las cuales el agente reflexivamente define lo que sitúa en el origen de su acción. Es el agente, en tanto el propio agente lo define. Propio ser, cuerpo y memoria se van relacionando íntimamente. Giddens, que ha sido un autor y un lector evidentemente muy prolífico, destaca los análisis realizados desde el campo de la antropología y la influencia que han tenido tanto en el psicoanálisis como en los estudios culturales. Fundamentalmente pondera
los estudios realizados por Linton y Gardiner. La diversidad humana indica una variedad de formas de organización familiar y por lo tanto de socialización temprana. Todo esto lo hemos visto con Margaret Mead. Sin embargo, el relativismo cultural no es pleno, va a plantear porque existen procesos de desarrollo del niño y de la personalidad adulta que son comunes en todas las sociedades humanas. El cuerpo, recordamos, va a ser el instrumento para actuar en el mundo. Y aquí Erikson encuentra tres polaridades, de las cuales nos va a interesar fundamentalmente la primera. Pero estas tres polaridades las plantea en términos de versus. La primera de ellas es confianza básica versus desconfianza básica, la segunda autonomía versus vergüenza y duda, y la tercera iniciativa versus culpa. Son etapas en el desarrollo del niño. Vamos a la primera. Confianza básica versus desconfianza básica. Acá despierta el sentimiento de amparo, de no abandono, y se da primariamente en el cuerpo, con las necesidades corporales y sus modos de saciedad y control. Los que yo les decía, el bebé espera que su madre lo alimente. Se relaciona esto con la predictibilidad. Confianza, acá cuando hablamos de confianza versus desconfianza, confianza equivale a fe que se da en un marco de angustia y de conflicto. La madre en este caso representa al otro generalizado que le impone las normas, generando una dialéctica de compromiso y descompromiso que llevará a la autonomía. Después podemos conversar esto un poquito más, sobre todo con las compañeras que provienen las estudiantes que provienen del campo de la psicología, es bastante interesante. Bueno, entonces decíamos, el segundo de estos versus es autonomía versus vergüenza y duda, y el tercero, iniciativa versus culpa, que ya estaría coincidiendo esta etapa con el comienzo del dominio del lenguaje sintáctico. Bueno, estas tres fases representan un movimiento progresivo hacia la autonomía. El uso del lenguaje expande el entendimiento práctico del niño y está asociado con la destreza locomotora. Cuanto más destreza va a tener, mayor capacidad sintáctica. Bien, si hay confianza en la continuidad de los objetos, es porque la relación entre el agente individual y los contextos sociales donde el agente desenvuelve su vida cotidiana persiste. Esa relación persiste. El concepto de rutinización es fundamental para la teoría de la estructuración. Este concepto explica la relación entre el sistema de seguridad básica y los procesos constituidos reflexivamente a través de los encuentros sociales. La rutina es de naturaleza psicológica. La gente vive en un mundo que presenta
continuidad institucional, pero en el marco de su vida individual pasa por situaciones críticas, tiene un conjunto de ritos de pasaje. Estas situaciones en el marco de la continuidad de la vida social tienen a la vez un carácter rutinizado. Cuando alguien habla de situaciones críticas, se refiere a esas situaciones impredecibles, situaciones impredecibles que afectan al conjunto de los individuos, de un grupo, destruyendo las certidumbres que producen las rutinas que ya están institucionalizadas. Esto es muy interesante, lean ustedes el caso del campo de concentración, por ejemplo, donde tanto ahí como acá los recuerdos de los detenidos durante el proceso durante la dictadura militar, cuentan la terrible situación de angustia que producía la desaparición de las rutinas y la necesidad de generar nuevas rutinas para no sucumbir y para poder trazar nuevos horizontes proyectivos. Levantarse a determinada hora, normas de aseo, peinados, lo que sea que pueda establecerse como rutina para recuperar el dominio, un dominio obviamente, un dominio mínimo, un dominio mínimo de la vida. Entonces vuelvo sobre estos términos, poder desarrollar un sentido proyectivo, un horizonte, un horizonte de futuridad que nos lleve a proyectar la vida hacia el futuro. Eso es muy importante, bueno, lo que ven en esas investigaciones, que aquellos que habían desarrollado mecanismos de seguridad básica en la primera infancia, el primer versus de Erikson, confianza básica versus desconfianza básica, tuvieron mayores posibilidades de desarrollar estas capacidades proyectivas en situaciones muy críticas, en situaciones sumamente críticas. Bueno, claro, el ataque a la rutina produce una angustia, un despojo de las respuestas socializadas que se expresa en modos regresivos de conducta. Algunos pueden conservar un mínimo de gobierno y autoestima y otros sucumben y se someten. Esto se da, como decíamos, en situaciones de apremio. En la vida social cotidiana, en cambio, existe una seguridad ontológica que se basa justamente en la rutina de las situaciones predecibles. Continuamos en el próximo video.